El anticristo. La palabra anticristo significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Fíjese bien el significado de la palabra anticristo: en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Este hombre que el diablo va a levantar, hermano, va a ser un hombre que va a estar seguramente en contra, pero no de una forma abierta. No va a ser un hombre que vaya a tratar al principio de destruir el nombre de Jesús. Va a ser un hombre que va a venir en lugar de Cristo. El propósito del anticristo es engañar a la humanidad haciéndose pasar por el Mesías verdadero. Y este hombre va a venir no necesariamente en contra, sino en lugar de Cristo. Entonces el prefijo anticristo significa en lugar de Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor, porque está hablando de la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, nadie os engañe. Pongan mucha atención. No es lo que dice la televisión, no es lo que dicen los noticieros, no es lo que dicen los brujos, no es lo que dicen los adivinos, es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes, oiga bien, sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía y se manifieste. ¿Cómo dice? Y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, Pablo dice, no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes primero venga la apostasía y se manifieste. ¿Qué quiere decir se manifieste? Se haga presente, ¿no es cierto? Venga, haga su aparición pública el hombre de pecado. Por eso hay gente que dice que la iglesia no va a conocer al anticristo, pero eso no es lo que la palabra dice. Y eso es lo que vamos a ver. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Dice, no vendrá. Oiga lo que dice. No vendrá sin que primero se manifieste el hombre de pecado. Seguimos. El hombre de pecado, el hijo de perdición, verso 4, el cual, ¿qué hace? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una de las cosas que usted tiene que entender, este tipo, hermano, a través de toda la historia, el diablo ha utilizado falsas religiones y estatuas e ídolos para apartar a la gente. Pero déjeme decirle, el propósito del diablo no es que la gente adore a una estatua. ¿Usted sabe cuál fue el propósito de que desterraran a ese ser del cielo? Era como estudiamos la vez pasada, que él quería su propia casa, ¿no es cierto? Que él quería la adoración para él o para ella. Entonces, a través de la historia de la humanidad, este ser, el diablo, que significa adversario, ha utilizado figuras para desviar a la humanidad.
Pero en realidad el verdadero propósito del diablo, lo que el diablo quiere es que le adoren a él. Por eso, hermano, cuando el diablo se presentó con Jesús, dice que en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Usted nos ha puesto a pensar cómo desde un cerro en Israel le muestras toda la tierra a un hombre. ¿No se ha puesto a pensar eso? A Jesús lo sacaron, hermano. El diablo lo sacó, lo levantó en el aire. No sé si fuera de nuestro planeta o adentro, pero a Jesús lo levantaron y desde arriba le enseñaron todo. Y el diablo le dijo: ¿ves todo eso? Yo te lo doy, ¿sí qué? ¿Sí qué? Entonces, ¿qué quiere el diablo? Adoración. Entonces, dice aquí que el anticristo se levanta ¿contra quién? Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una de las cosas que usted tiene que entender, hermano, es que cuando este hombre venga, gracias, hermano, cuando el anticristo se manifieste, una de las primeras cosas que va a hacer es destruir todo sistema religioso implantado en la tierra. Ahí se va a ir la iglesia católica, los papas, ahí se va a ir el Vaticano, ahí se van a ir los mormones, los testigos de Jehová, porque el diablo no quiere que andemos adorando piedras, el diablo quiere que lo adoremos a él. Él quiere ser el centro, la cabeza. Siempre la ambición de Satanás ha sido recibir la adoración que le han dado a Dios, igualarse a Dios. Por eso dice aquí que cuando Él venga, se va a levantar, se va a oponer, va a destruir contra todo lo que se llame Dios. Sea Mahoma, sea Buda, sea Alá, sea San Chilo, Santa Rosa, Santa no sé qué. Todo eso el anticristo lo va a hacer pedazos. Pedazos lo va a hacer. Porque dice aquí que él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Si un palo es objeto de culto, él lo va a despedazar. ¿Me entiende? Dice la Biblia, verso 4: tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se va a autollamar él? ¿Cómo qué? ¿Verdad que no va a decir yo soy un líder político? No. Dice que cuando se sienta en el templo, se sienta como Dios. O sea, él se va a llamar yo soy Dios. ¿Entiende? Porque dice que se sienta como Dios. No como líder, no como regente, no como rey, sino como Dios. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Nosotros, ¿verdad? La iglesia. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9: inicuo, cuyo advenimiento, oiga bien, inicuo, cuyo advenimiento, ¿qué dice? Es por obra de Satanás. Como yo le dije, una de las cosas que el anticristo va a hacer es imitar, hermano, detalle por detalle, la vida del verdadero Mesías. Una de las características del anticristo, el anticristo tiene que ser judío. Si no, los judíos no lo van a recibir como Mesías. Jesús nació en Belén de Judea. Este hombre, el anticristo,
va a nacer en Belén de Judea. Tiene que ser judío, porque él va a imitar paso por paso la vida de Jesús. Si él no es judío, los judíos no lo van a recibir como Mesías. No lo van a aceptar. Él tiene que ser judío. La madre tiene que ser judía. Ahora, dice aquí, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, cuya venida. Advenimiento significa llegada, venida. Entonces, dice la Biblia que la venida del anticristo es obra del diablo. Oiga, la venida de Jesús, el advenimiento de Jesús fue obra del Espíritu Santo. No había hombre, había una mujer llamada María, a la cual le dijeron: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y quedará embarazada, ¿verdad? ¿Verdad que no hubo hombre? Con Jesús, con el anticristo tampoco. Oiga lo que le estoy diciendo. Va a haber una mujer, porque dice aquí que su llegada es obra del diablo. ¿Usted está oyendo? No va a haber hombre. Va a haber una mujer que va a quedar embarazada al igual que María, pero ese no va a ser el Espíritu Santo. Ese va a ser del chamuco, del mero, hermano. Ese sí es hijo del diablo, para que vea. Ese sí es hijo del diablo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora, no sabemos exactamente los detalles cómo. Una de las formas puede ser, usted sabe, hoy en día se habla mucho de la clonación humana. El hombre, con toda la tecnología que tiene, no puede más que quizás imitar un cuerpo, pero no puede dar vida. El hombre no tiene la capacidad de crear espíritu. Entonces, una de las cosas que Satanás puede hacer es encarnarse o dar aliento de vida a un muñeco, a un clon. ¿No ha leído las noticias? Que la compañía no sé cuál estaba oyendo que clonaron vacas y que el experimento es un éxito, porque esas vacas producen insulina sintética para los que tienen azúcar, para los diabéticos. Entonces dicen ellos que si ellos pueden clonar muchas vacas, cientos, millones, miles de vacas, la insulina sería barata. Y la gente que sufre de diabetes, ninguno pasaría problemas por la insulina, porque habría insulina en abundancia. O sea, el hombre ha llegado hasta el grado de crear animales, porque la Biblia dice en el libro de Daniel que en aquel tiempo la ciencia aumentará. Entonces, dice la Biblia, inicuo cuyo advenimiento es por obra del diablo. A través de clonación, a través de un platillo volador, a través de lo que usted quiera, hermano, pero ese nacimiento dice aquí que es obra del diablo. Seguimos. Y mire cómo viene. ¿Qué dice ahí? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga, una vez un hermano me preguntó, y aquí está la respuesta. Una vez un hermano me preguntó, ¿por qué en el tiempo del fin Dios va a permitirle al diablo y sus secuaces, si podemos llamarlo así, y su gente y sus perdidos, que tengan poder, que hagan señales, que hagan milagros y maravillas? ¿Por qué? Si Dios sabe que eso va a crear confusión. Miren lo que Dios contesta a eso. Dice, versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Por cuanto no recibieron